Los nuevos movimientos sociales, ¿cómo y por qué surgen? ¿Cómo actúan y evolucionan? ¿Cuáles son sus luchas y sus logros? En Argentina, Uruguay y Chile, los movimientos por los derechos humanos. En México, los zapatistas. En Bolivia, los cocaleros y los movimientos que llevaron a Evo Morales al poder. En Brasil, los trabajadores sin tierra. Hoy vamos a recorrer estas formas innovadoras de hacer política, la de los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica. Bienvenidos a Explora América Latina. A fines de los 70, en la Argentina, en plena dictadura, los movimientos de derechos humanos, con organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, hacen pública una verdad silenciada. Hay una idea que es la idea de secreto a voces, ¿no? Secreto a voces. De alguna forma hay unos antropólogos que dicen, bueno, en todas sociedades hay secretos a voces. O sea, algo que saben todos, pero que generalmente no se comenta. O se comenta solamente en el sector de lo privado, de lo doméstico. No se comenta públicamente, aunque todo el mundo lo sabe. A partir de los 80, de alguna forma, los movimientos sociales aparecen como señalando algunos de estos secretos a voces, sobre todo en las sociedades nacionales de América Latina. ¿Cuáles son estos secretos a voces? Bueno, por ejemplo, la profundización de la brecha social. Todo el mundo sabe, a partir de los 80, que la brecha entre ricos y pobres se iba profundizando año a año, que los planes económicos de los gobiernos iban profundizando esa brecha. Los movimientos sociales surgen de alguna forma como señalando públicamente, bueno, esto existe, los pobres existen, y los procesos de gobierno y de desarrollo económico, en este caso, están profundizando la brecha. En algunos casos, viejos movimientos sociales se debilitaron profundamente, por ejemplo, muchos movimientos sindicales, y emergieron nuevos movimientos sociales de muy diversa perspectiva. Algunos de ellos de base territorial, algunos de ellos recogiendo demandas nuevas o demandas ancestrales que sin embargo se expresaban, como el caso de los movimientos indigenistas, en una clave renovadora. En el caso de fenómenos vinculados al racismo o a la discriminación, aparecen los movimientos sociales y esos secretos a voces son expuestos en el ámbito de lo público por los movimientos sociales. Desde ese punto de vista, desarrollan un proceso de toma de la palabra. El concepto es de Michel de Certeau, ¿no? Del francés. Él lo aplicaba al Mayo francés. El proceso de toma de la palabra tiene que ver con un salto, en cierta forma, de lo doméstico a lo público y de toma de la palabra precisamente porque existe un silencio, una palabra silenciada previamente. La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra. Esta buena tierra es su corazón de ustedes y en él florece ya la dignidad zapatista. Es decir, procesos de discriminación, profundización de la pobreza, marginación, etcétera, que son conocidos por toda la sociedad, determinados sectores, en este caso movimientos sociales, se dan el esfuerzo y la tarea de tomar esa palabra callada y expresarla en el terreno de lo público. Desde ese punto de vista hay una característica también central de los movimientos sociales que es su creatividad de acuerdo a las formas de expresión que adoptan. Buenas noches, Yucatán. Sabemos que están muy preocupados por el pasamontaña, entonces como primero me voy a quitar el pasamontaña. Ya nos quitamos el pasamontaña, esperamos que el gobierno también se quite la máscara que está usando para engañarnos a todos.
¿Por qué la denominación de nuevos movimientos sociales? No solo porque irrumpieron en las últimas décadas, también en oposición a las agrupaciones tradicionales que canalizaban la participación política antes de los 80, como partidos y sindicatos. El caso de Brasil, Brasil es un país en el que efectivamente tuvimos en los años 80 y 90 una movilización fuerte, todo el movimiento de los sin tierra, digamos, tanto en Brasil como en Bolivia lo que se ha visto es un desarrollo de la dinámica social, un desarrollo de movimientos sociales que de cierta manera obligaron o han obligado a la sociedad política a reformarse o, por falta de reforma, a tener que aceptar que surgieran líderes de un tipo nuevo, que no son, digamos, los prototipos del sistema político clásico, ¿no? Son dos ejemplos, hay otros, seguramente Hugo Chávez en Venezuela, que viene de otra cepa, ex militar, también es interesante en este sentido, ¿no? Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta, para salvarlo de la amenaza imperialista y para que ojalá pronto, en este siglo, no muy tarde, ojalá podamos verlo nosotros y vivirlo mejor nuestros hijos y nuestros nietos, un mundo de paz, bajo los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas, pero relanzadas y reubicadas. Creo que Naciones Unidas tenemos que ubicarla en otro país, en alguna ciudad del sur. Es como el cansancio del modelo político clásico, una cierta dificultad que tiene la clase política a renovarse y pueden emerger, digamos, en condiciones difíciles de gobernabilidad, especialmente en el caso de Bolivia, líderes de un tipo nuevo, y obviamente en Bolivia está el factor indígena, ¿no es cierto?, que explica a la vez el movimiento, digamos, de reivindicación y la emergencia de un Evo Morales. Que llegó con mayoría en primera vuelta y que expresa eso, una coalición de movimientos sociales. Una de las características de los movimientos, de los nuevos movimientos sociales, es su diversidad, ¿no? Podemos pensar tal vez primero en dos universos particulares. Uno tiene que ver con reclamos de inserción social y otros tal vez más orientados a el reclamo de derechos civiles y reivindicaciones de tipo cultural. En el caso de los primeros se podía mencionar a los cocaleros en Bolivia, al movimiento zapatista en México o al movimiento sin tierra en Brasil. En el caso de los segundos podemos mencionar a los movimientos de derechos humanos en Argentina, uno de los casos más paradigmáticos, a los movimientos de reivindicación sexual, el caso del movimiento gay o lésbico, el movimiento indigenista también, vinculado a los derechos específicos culturales. Pero también tenemos, por el otro lado, movimientos cuya expresión puede llegar a impulsar tendencias regresivas y profundamente conservadoras. Movimientos de alto delito. Tenemos el caso de Colombia, la llamada narcoguerrilla, en donde, bueno, allí se configura de alguna manera una mezcla explosiva, en donde tú tienes narcotráfico, tienes altos circuitos de delincuencia calificada y tienes viejas guerrillas que han olvidado sus fuentes y que de alguna manera proyectan de alguna manera un futuro de profundización de la marginación social. Esto hace que el caleidoscopio de movimientos sociales hoy en América Latina deba ser registrado en su complejidad. Vamos en persecución de un automóvil Fiat 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. En el vehículo perseguido viajan 3 individuos aparentemente. El descubrimiento de la sociedad civil como ámbito político surgió con las dictaduras, cuando ante la represión y las persecuciones, las víctimas o sus familiares hallaron en asociaciones civiles o grupos que fueron formándose
las respuestas que las instituciones y la justicia les negaban. Perdón, señor, buen día. ¿Nos podría dar alguna información? No puedo dar ninguna información, señor Mayor. Gracias. En este caso, por la expresión del responsable del grupo militar. Vinieron por primera vez el 30 de abril de 1977 14 madres. De estas 14 madres, muchas ya no están, pero muchas de ellas siguen viniendo y dando la vuelta a la Plaza de Mayo. Salimos en plena dictadura, tal vez en un acto de inconsciencia, pero de amor total. En 1977 nacen Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones emblemáticas del amplio movimiento de derechos humanos en la Argentina. Nacen en la búsqueda de sus hijos desaparecidos y de sus nietos, muchos nacidos durante el cautiverio de sus madres y luego apropiados. Una movilización de mujeres que sí surge al mundo público en función de una demanda que tiene que ver con esto de la familia. O sea, las madres de Plaza de Mayo son madres y salen como definiéndose como madres de hijos e hijas detenidos desaparecidos. Seguimos siendo madres, no renegamos de eso, pero le dimos otro carácter a la maternidad. La ampliamos. Quedamos embarazadas para siempre de nuestros hijos y de miles de hijos en todo el mundo. Porque las madres en un momento socializamos la maternidad. Entonces yo te dije que me falta mi hijo y mi nuera, pero ya no pedimos por ellos, pedimos por los 30.000 hijos que nos faltan. ¿Qué se hace después con eso en la esfera pública? Es parte de la historia. O sea, una podría decir, se convirtió el movimiento vinculado al parentesco, porque o sea, no es solo las madres, madres, abuelas, pero después familiares. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se fue transformando? ¿Cómo se vinculó con otros movimientos? Una de las cosas es que sí, es el emblema del movimiento de derechos humanos, pero el movimiento de derechos humanos es mucho más que las madres. Y el movimiento de derechos humanos, además, tiene una agenda que va más allá de la cuestión con los detenidos desaparecidos. Y al involucrarnos con las luchas sociales, comenzamos no a cambiar los reclamos, sino a ampliar los reclamos. Y es lo que continuamos haciendo. Entonces allí hubo una expansión por parte de, o una incorporación por parte de las Madres de Plaza de Mayo y otros movimientos familiares a una agenda más amplia. Pero no ha habido una transformación de esas propias organizaciones. Siguen siendo organizaciones donde solo son miembros aquellos que tienen parientes, no se transformó en un movimiento de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, se mantuvieron en la definición literal del parentesco. El movimiento de derechos humanos tuvo una incidencia fundamental en los retornos democráticos en Latinoamérica. Y el respeto a la integridad física de todas las personas fue visto como uno de los ejes fundamentales del nuevo Estado de Derecho. A lo largo de casi 3 décadas, el movimiento y sus organismos ante los distintos contextos fueron cambiando características, contenidos y formas de sus reclamos. Uno de esos momentos tiene que ver con la consigna de aparición con vida. La consigna de aparición con vida es una consigna, a mi criterio por lo menos, que señala la contemporaneidad con la impunidad. Es decir, cuando se hablaba de aparición con vida, de alguna manera también se estaba hablando de la contemporaneidad del proceso de impunidad que se había abierto, digamos, que se ponía de manifiesto con el no juicio a los responsables del terrorismo de Estado. O sea, el problema era del presente. Teníamos una esperanza, por muchos años, una esperanza muy grande de que en algún lado estaban y que los iban a liberar, y los buscábamos con vida y exigíamos la aparición con vida.
Recuerdo otra consigna que era ahora resulta indispensable la aparición con vida y castigo a los culpables. Ese ahora marcaba una coyuntura puntual, un presente actual, ¿no? Es decir, el problema es de nosotros y es actual. Y hacía la impunidad, un contexto de impunidad. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. No era solo pedir la aparición con vida y que con eso se cumplía la lucha. O sea, el que secuestró un niño es un ladrón de niños y merece la cárcel. Y un segundo momento podría estar caracterizado por la aparición del término memoria. La aparición del término memoria tiene que ver con un contexto particular de ese proceso de impunidad que surge a partir de los 90 con las políticas del menemismo en vínculo a los discursos de reconciliación que el Estado produce y propone. El Estado propone, además comienza con Alfonsín, las leyes de punto final, que se profundiza finalmente con los decretos de indulto de Menem, y una política de reconciliación en base a un discurso articulado por la idea de olvido. Que Abuelas de Plaza de Mayo, cuando comenzó el primer gobierno constitucional, como ciudadanas salimos a la calle a festejar. Volver a recuperar la democracia interrumpida, para nosotros era la verdad, la justicia, el logro y el Estado de derecho a hacerse cargo de lo que el Estado terrorista hizo. Después vinieron juicios que fueron muy importantes, el juicio a los comandantes, único, pero luego vinieron leyes de claudicación, como las leyes de punto final y obediencia debida, que liberaron a todos los responsables del terrorismo de Estado desde una jerarquía hacia abajo, porque obedecieron órdenes, cosa inaceptable. Hay que olvidar, ¿no? Es decir, el término olvido es utilizado por el discurso del Estado. A partir del discurso de la impunidad del menemismo, un discurso articulado bajo la idea de olvido, los movimientos de derechos humanos comienzan a incorporar en sus reivindicaciones la idea de memoria. Profundización de formas que ya venían utilizando, el uso de fotografías, poner ahí la memoria sobre la desaparición. En los 90, la respuesta al discurso del olvido incluye el surgimiento de nuevas organizaciones. Es el caso de Hijos, opuesta al olvido desde su denominación. Hijos es un organismo de derechos humanos, es una sigla, significa Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Que agrupa a los hijos de desaparecidos, asesinados, expresos políticos, exiliados y a todo aquel que se sienta hijo de una generación que luchó por cambiar el país. Y, bueno, puede haber un último capítulo, si se quiere, que es un poco el contexto actual, donde las políticas de Estado coinciden con el proceso de justicia sobre el terrorismo de Estado. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Es increíble, pero sentí vergüenza por un ciudadano argentino que sea capaz de haber hecho lo que hizo. Pena porque no da respuestas de mi nieta. Pena porque no sé cómo mataron a mi hijo ni por qué. Una mezcla de sentimientos tremendo. Pero sí pienso seguir buscando a Clara Nay día por día y luchando todo lo posible para tener justicia para los demás desaparecidos. Una coincidencia de intereses entre buena parte de los movimientos de derechos humanos y las políticas de Estado, cosa que hasta ahora no se había dado así. Recuperar un campo de concentración como fue la Escuela de Mecánica de la Armada para ser un espacio de la memoria, descolgar cuadros de los últimos dictadores de una escuela militar es importante, leyes reparatorias y después la invitación permanente que hacen para consultarnos sobre gestiones del Estado. O sea, aquí la oposición o tensión entre Estado y nuevos movimientos sociales no sería tal, ¿no? Habría que hablar más bien de relación, de vínculo, etc. La sanción de leyes y la incorporación a las constituciones de aspectos referidos a los derechos humanos son algunos de los logros de los movimientos en distintos países. También hay logros particulares de los organismos, como en el caso de las Abuelas de Plaza de Mayo, el hallazgo de sus nietos. Encontré la verdad hace 2 meses. Soy el número 77 de los hijos que apareció. No tengo más que palabras
de agradecimiento a las abuelas, por eso, porque yo las admiro profundamente. Como que son todas mis abuelas. Claro que sí, claro que sí. Nosotros trabajamos en conjunto con abuelas, haciendo todo, bueno, todo el tema de investigación, en la parte legal, qué sé yo. Y bueno, y eso está dando frutos, o sea, los últimos chicos que ya son jóvenes, ¿no? Recuperados, ya directamente son todos encontrados por hijos, ¿no? Bastaron los 15 días que mi mamá me amamantó y me nombró para que yo le diga a mis amigos, antes de saber quién era mi familia, antes de saber mi historia, que yo me quería llamar Juan, como me llamó mi mamá durante el cautiverio en la ESMA. En los 80 se dan en casi todos los países afectados por las dictaduras las transiciones democráticas. Con el normal funcionamiento de las instituciones, la reaparición de los partidos y la actividad sindical, muchos pronosticaron que disminuiría la incidencia de los movimientos sociales. Esto sucedió en algunos casos. En Brasil, donde los partidos lograron unificar y representar reclamos de los movimientos, y en el Uruguay. El final de la dictadura, ¿qué es lo que generó? Generó que justamente cuando se producía la explosión de la lucha antiautoritaria, emergían movimientos sociales de nuevo cuño. Y allí el Uruguay, yo creo que perdió una gran oportunidad, que era justamente ver el fin de la dictadura como la gran oportunidad, no para restaurar la democracia anterior, sino para fundar con una nueva sociedad emergente una nueva democracia, donde también emergiera la riqueza de estos nuevos movimientos sociales de base territorial, no partidistas, con una amplia gama de demandas que cruzaba la malla de representación social por una perspectiva antes no cubierta. Lamentablemente, la postdictadura, ¿qué es lo que generó? Generó una asfixia de estos nuevos movimientos sociales. Nuevos movimientos sociales que no casualmente, 20 años después, comienzan a tener nuevo desarrollo. Las nuevas democracias, que tantas esperanzas habían generado, enfrentarían serias dificultades. Las deudas externas aumentadas durante las dictaduras, las crisis económicas y la baja en los indicadores sociales hicieron sucumbir a la mayoría de los gobiernos de primer turno de las transiciones. El descontento se reflejó en la llamada crisis de representación. Las instituciones perdieron su rol de canalizadoras de los reclamos y los partidos su apoyo masivo. En ese contexto, se afianzaron movimientos sociales basados en la reafirmación de derechos e identidad, entre otros, movimientos étnicos, feministas o por los derechos de los homosexuales. Me parece que la respuesta tan activa que han asumido algunos movimientos sociales refleja la desesperación de grandes segmentos de las sociedades latinoamericanas que han caído en la cuenta que no tienen más un lugar en el actual orden de cosas. Y esto ha producido, digamos, una proliferación de nuevos actores y de nuevos sujetos políticos. Está el surgimiento de organizaciones ciudadanas también, vecinales, ecologistas. O sea, ha habido una proliferación de movimientos sociales que se han interpuesto a la globalización neoliberal, producto de la insatisfacción, de la frustración, de la exclusión que genera este modelo, no solamente en los países del capitalismo periférico, sino mismo en los grandes centros metropolitanos. La ciudad se encuentra sitiada desde hace 5 meses por maestros y activistas de izquierda, quienes exigen la salida del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Algunos manifestantes intentaron impedir el paso de la policía y